Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de cálculo integral. Es la segunda parte, o diríamos la continuidad del curso previo de cálculo diferencial. Y en esta ocasión vamos a ver en este video la introducción a la integral. En alguna bibliografía ustedes van a encontrar que a la integral suele llamársele antiderivada. Y es que precisamente tiene esa función o tiene ese efecto. Vamos a ver. Si nosotros decimos que tuviéramos una función que es x al cubo, ¿sí? Pues nosotros sabemos, aplicando las propiedades y las fórmulas del cálculo diferencial, sabemos que la derivada de x cúbica pues es 3x cuadrado. ¿De acuerdo? El reto del cálculo integral, y sobre el cual va a versar toda esta área del conocimiento de las matemáticas, muy importante por cierto, es que ahora la pregunta es, dada la derivada de una función, ¿de qué función precisamente provino? Es decir, la derivada es la razón de cambio de una función específica. Bien, la tarea del cálculo integral y de la integral en sí, o de la antiderivada, es, si ya tenemos nosotros la derivada de una función, ¿de qué manera podemos proceder, diríamos, de adelante para atrás, para regresar a la derivada, para regresar a la función original de la cual provino esa derivada? La integral, vamos a poder ver que tiene ciertas reglas, de la misma manera como en el cálculo diferencial hay muchas reglas y muchas fórmulas, llamémosle de esa manera, expresiones o metodologías para poder llegar a la razón de cambio o la derivada de una función cualquiera. Bueno, en el cálculo integral también pasa exactamente lo mismo. Aquí sí también quiero, y dada que la tarea precisamente en esta ocasión es, dada la derivada de qué función provino, esa es la función primordial de entrada que les puedo decir del cálculo integral, hay un aspecto sumamente importante que debemos de considerar, que es lo siguiente, y lo voy a comentar. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x igual a x cúbica. Vamos a suponer que yo tengo una función que le voy a llamar f2 de x, que es x cúbica más 4. Y vamos a suponer que yo tengo una f3 de x, en la cual va a ser x cúbica más 170. ¿De acuerdo? Nosotros de entrada sabemos que existe una definición que es la razón de cambio, la derivada de una constante. Pues como una constante no tiene razón de cambio, su derivada es 0. Bueno, pues si yo pregunto cuál es la derivada de estas tres funciones, pues simplemente f1' de x va a ser igual a 3x cuadrada, f2' de x también va a ser igual a 3x cuadrada, y f3' de x también va a ser igual a 3x cuadrada. Pero nos damos cuenta que la función de la cual provinieron esas tres derivadas son diferentes. Entonces es muy común que ustedes en el cálculo integral, para poder encontrar la familia, y así es como se llama correctamente, la familia de funciones de la cual provino de la derivada, lo que hace entonces el cálculo integral es que, para abarcarlas todas, porque aquí obviamente yo puedo tener una familia infinita de funciones, porque simplemente si yo me remito a todos los números reales, pues los números reales sabemos que no tienen fin. Entonces, para tratar de generalizar toda la familia de funciones de la cual provienen estas derivadas, yo lo que realmente debo de hacer es decir, f' de x realmente es igual a 3x cuadrada más e. Por esa razón, y eso es algo que ustedes verán a lo largo del curso y a lo largo de sus formularios, que de entrada yo les recomiendo que pues por ahí se hagan de un buen formulario del cálculo integral,
porque lo vamos a necesitar para estar calculando al menos las primeras integrales, las integrales más comunes, que no van a ser muy difícil de estimar, porque si ya sabemos cuáles son las derivadas de las funciones, pues simplemente si yo tengo una derivada específica, pues va a haber reglas también que me hagan el cálculo a la inversa. Entonces, este es el primer gran aspecto que queremos comentar. Toda integral o toda antiderivada que yo genere, ¿sí? Aquí, perdón, aquí lo voy a corregir, aquí es x cúbica más c. ¿Sí? Para hablar de todas las posibilidades de toda la familia de funciones, perdón, no es 3x cuadrada, sino x cúbica más c. ¿De acuerdo? Bien, ahora una cuestión sumamente importante y para no extendernos mucho, vamos a ver algunas reglas del cálculo integral. La primera definición que podemos definir es que si a esta función, de la cual yo le voy a llamar f de x y le voy a poner mayúscula f1 de x, perdón, f1 de x de este lado, f2 de x de este lado y f3 de x de este lado, en el cálculo integral suele utilizarse la simbología siguiente. La integral o la antiderivada o integral de una función f de x es una función que yo le voy a llamar una f mayúscula de x más c. Siempre que yo ejecute o que haga el cálculo de una antiderivada, le tengo que poner más c, dado lo que estamos hablando acá. Esto significa que si yo estoy haciendo el cálculo de la integral de 3x cuadrada, ¿sí? Bueno, siguiendo con esta misma idea, si yo tengo que la integral de 3x cuadrada, y aquí le voy a poner dx, el diferencial de x es algo que tiene que ponérsela, diríamos es una especie de apellido del integrando. Esta parte que tenemos acá se llama integrando, y así nos vamos a referir al símbolo o a lo que viene siendo la operación de la integral. Este símbolo es una especie de S estilizada, porque también ya en su momento lo vamos a ver en otra ocasión, en otro video. Esta integral hace las veces de sumatoria. Realmente la interpretación geométrica de una integral es una sumatoria. ¿De acuerdo? Entonces, la integral de 3x cuadrada es x cúbica más c. ¿Por qué? Porque la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, y eso lo sabemos, es una operación inversa. Dada la derivada, que es 3x cuadrada, la integral es x cúbica. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas de las principales propiedades o de las principales fórmulas del cálculo integral, para que ya pues podamos empezar a adentrarnos en este pequeño gran mundo del cálculo integral. Por principio de cuentas, la primera regla que vamos a tener es, ojo, y esta es una integral que luego suele no aparecer en los libros, es una cuestión interesante, suelo no encontrarlos, mejor dicho. La integral de 0 de x, ¿a qué va a ser igual? Ojo, la integral de 0 de x no es 0. Tengan mucho cuidado porque por definición yo no puedo decir que la derivada de 0 sea 0. Eso no es cierto, ¿sí? Entonces, no puedo decir que la integral de 0 de dx sea igual a 0. Mucho cuidado con ese detalle. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo estoy diciendo es que si f de x es igual a 0, f' de x sea igual a 0. Y de tal manera que esto no es del todo cierto. Más bien, lo que podemos decir es que la integral de 0 de x es igual a una constante. Y esa es la primera gran integral que vamos a presentar. La integral de 0 es igual a una
constante. ¿Por qué? Porque si f de x es igual a una constante, su derivada es 0. Pero de manera general, no podemos particularizar en el 0. ¿De acuerdo? Bien. Esa sería la primera fórmula. Una segunda fórmula que yo puedo establecer es si la integral de dx, aquí yo técnicamente lo que estoy haciendo es aplicar una operación opuesta. Porque si yo tengo que la integral de dx, estoy sumando el diferencial de x. En otras palabras, estoy particionando x y todas esas n particiones, ese número infinito de particiones que le doy al diferencial, después yo lo sumo. Esto significa que la integral de dx va a ser igual a x más c. Recuerden, siempre en toda integral indefinida, del tipo indefinida, en las integrales definidas es otro el asunto, debemos de poner siempre más c. Una tercera fórmula de la cual podemos hablar es la integral de x a la n de x. Y aquí viene siendo la fórmula opuesta del cálculo diferencial. Sabemos nosotros que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, donde n pasa a ser un coeficiente y al exponente de la variable x se le va a restar 1. ¿Ok? Bueno, no sería difícil sospechar aquí que aquí no le vamos a restar 1, le vamos a sumar 1. X a la n más 1 sobre n más 1. En el caso de la derivada es un cociente, perdón, un producto. Aquí es un cociente. X a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y esta sería la fórmula general. Y esta pequeña gran fórmula es, diríamos, la fórmula que me va a permitir pues obtener la integral de una llamada potencia. Entonces esta es la integral de una potencia y pues una propiedad más de la integral. Vamos a hablar de la integral de dx entre x. La integral de dx entre x va a ser igual al logaritmo natural de x más c. ¿Por qué? Porque si yo tengo que la función f de x es logaritmo natural de x, su derivada va a ser de x entre x. Entonces la antiderivada de x entre x va a ser logaritmo natural de x. Solamente también para agregar, no nos vamos a extender demasiado en tratar de demostrar esta propiedad, pero de entrada les comento que si f de x y g de x son dos funciones continuas e integrables, en un intervalo determinado, yo puedo decir que la integral de f de x más menos la integral de g de x va a ser igual a la integral de f de x más menos g de x por dx. En otras palabras, si yo quiero encontrar la integral de una función f de x y quiero encontrar la suma o resta de una función g de x, para el cálculo integral, dado que el cálculo integral o la integral misma habla de las propiedades de la sumatoria, bueno, pues la integral de la suma o resta de ambas, la suma algebraica, pues es la integral de f de x más menos g de x. Entonces, no importa si nosotros calculamos la integral de f de x y luego calculamos la integral de g de x y luego la sumamos al final, es lo mismo que yo pueda integrar las dos funciones en una sola integral. Las propiedades del cálculo integral me lo permiten, ¿de acuerdo? Con estas pequeñas fórmulas que hemos visto, más pues las primeras integrales que podemos ver en la primera parte de un curso de cálculo integral, pues podemos sin ningún problema establecer los primeros ejercicios o las primeras integrales simplemente siguiendo las expresiones de la misma forma como hablamos en el cálculo diferencial. Podemos proceder de la misma manera. Y entonces, creo que por mi parte es todo en este video. Los espero en la próxima ocasión.
donde vamos a seguir hablando de temas de matemáticas y particularmente de cálculo integral. Hasta entonces.